A ver, ahí creo que ya, ¿no? Sí, doctor. Ya, listo. Hay que hacer un poco rápido porque estamos atrasadísimos en la hora, ¿no? Esto es una desgracia acá. Bueno, seguimos con la parte de tejido nervioso. Al inicio habíamos hecho una introducción, ¿no? En la parte anterior, pero vamos a hacer también esta definición ya le hemos dicho, que es el tejido nervioso, que son los componentes funcional que regula la respuesta del organismo animal, ya sea su medio ambiente interno y externo, o a las alteraciones que sufre este medio ambiente. Sus tipos de respuestas son somáticas, o sea, del cuerpo. Por ejemplo, ¿no? De una actividad motora, el correr, el caminar, el saltar, ¿no? Es una respuesta somática. La respuesta visceral es cuando se ingiere alimentos y el mismo estructura digestiva comienza a hacer su función, a activarse para realizar, ¿no? Esa actividad a una respuesta por la ingesta de alimentos. Es un ejemplo que les ponemos, ¿no? Por eso decía, actividad de los músculos lisos o de las glándulas o músculos cardíacos, ¿correcto? Respuesta de conducta, son las alteraciones en los órganos, tanto somáticos, si uno, por ejemplo, se quema, hay una reacción, ¿no? Si hay un alimento descompuesto, hay una reacción del organismo, o sea, ¿no? Respuesta de conducta. Por eso dice, la respuesta de conducta comprende actividades tales como alimentación, bebida, la ira, el miedo y el comportamiento sexual. Esa es la respuesta de conducta. En lo que es visceral, a las alteraciones de las actividades de los músculos lisos o glándulas o músculos cardíacos, ¿no? Es una actividad, es una respuesta, ¿no? A esas actividades. Y una somática del cuerpo, ¿no? Que solamente se limita al movimiento del cuerpo de una parte del otro organismo, ¿no? Y el movimiento del cuello, de las extremidades, etc. Entonces son los tipos de conducta. Seguimos. Esta parte ya la hemos visto, recuerdan en la clase anterior, la definición de tales divisiones se emplea únicamente como fines didácticos, como ya le dije en la clase anterior, en la exposición de las partes componentes, sobre una base topográfica. Puede hacerse dos grandes divisiones del sistema nervioso, eso ya lo manifesté en la clase pasada, está haciendo recordar, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. ¿Quién conforma el sistema nervioso central? ¿O quiénes lo forman? El encéfalo y la médula espinal. Acá en este cuadradito está el encéfalo. ¿Y quiénes se integran en el encéfalo? El cerebro, el mesencéfalo, el puente baróleo, el bulbo raquídeo, el cerebelo. A todo esto se le llama tallo encefálico, ¿no? Tallo encefálico. Y el sistema nervioso que está formado por la médula espinal, ¿no? Por eso dice los nervios craneales y espinales, ¿no? Y sus ganglios y sus raíces. Y se divide en cervical, torácica, lumbar y sacra. Y aquí lo tiene, ¿no? En este esquemita que les mostré también en la clase pasada. En la parte cervical vas a encontrar 8 pares de nervios cervicales, en la torácica 12 pares de nervios torácicos, en la lumbar 5 pares de nervios lumbares, en el sacro 5 pares de nervios sacros y un nervio coxígeo, que es la parte final del sistema nervioso central, ¿no? Que forman la cola de caballo. No sé si se acordarán, se lo digo en embriología también. ¿Cuáles son sus componentes? También esto lo hemos visto en la clase pasada. Son las neuronas, las células de sostén y los tejidos conjuntivos de los nervios periféricos, como son las meninges, esa membrana de revestimiento del tejido nervioso central, ¿no? De las neuronas tenemos a los órganos celulares, o sea, las células propiamente dichas, a sus proyecciones que son las axones y dendritas, como ven acá, el cilindro eje o axón. Las dendritas son estas proyecciones que están en el cuerpo celular, ¿no? Y la sinapsis, esos son los componentes primeros o primarios del tejido nervioso. Las neuronas, como lo ven acá, ¿no?
Esta es una hormona estrellada, estas son sus dendritas, un cilindro de axón. Bueno, por acá debería haber su núcleo o su nucleolo. Entonces, con sus organelos, etcétera, ¿no? Por eso se llama orgánulos celulares, ¿no? Acá interiormente. Sus axones y dendritas, acá está su axón, ¿no? En este caso esta neurona, su dendrita, estas proyecciones más cortas, y todo esto salen del cuerpo de la célula nerviosa, ¿verdad? Y luego la célula de la glio de soporte. ¿Por qué de la glio de soporte? Porque estas neuronas que estamos viendo acá son, como se dice, sostenidas, no sostenidas por otro tipo de células. O sea, son los que le dan la base para que éstas se fijen y no se expandan por otro lado, sino como se ve como una malla de soporte, que son las células de sostén. ¿Y cuáles son esos? Los lemnocitos, o también llamadas células de Schwann, que se encuentran en los cilindros cercanos o axones, como ya lo vimos en las clases de embriología. La célula de la glía, o sea, células gliales, ¿no? o neurogliales, que lo conforman la astroglia o astrocitos, las oligodendroglias u oligodendrocitos, las microglias o mesoglias y las células del epénimo. Recuerden bien, todo esto también se vio en la parte de embriología, pero en su formación, esta ya como células ya formadas en la actividad ya del individuo ya formado. Y el otro tipo de estructura de componentes es el tejido conjuntivo de nervios periféricos, que conforman la meninge. Ustedes saben que la meninge no viene de esa membrana de revestimiento, no del sistema nervioso central. Inclusive que en la parte cefálica, esas meninges, en la médula espinal, esas meninges van adheridas, ¿no? Una porción externa a la parte ósea que forma la dura madre, ¿no? Se llama meninge, ¿no? La dura madre, la vía madre, el aracnoides, todo eso forman la parte de lo que es las meninges, que lo vamos a ver más adelante. Esos son sus componentes. Neuronas. ¿Qué son las neuronas? ¿No? Es muy importante que se sepa qué son las neuronas, qué función cumplen, ¿no? Cuáles son sus componentes, ¿no? Y también en dónde se ubica cada una de ellas. Como definición tenemos que son unidades fundamentales, estructurales, funcionales, tróficas y genéticas, o sea, son del propio cuerpo y que son transmitidas genéticamente del sistema nervioso, ¿no? Unidades fundamentales estructurales, muy bien, con sus unidades estructuras, con su núcleo, como hemos visto, ¿no? Funcionales, porque cada una de ellas cumple una función específica. Tróficas, porque descienden de un nuevo tipo de tejido, ¿no? En este caso, la parte nerviosa se origina del ectodermo. Y genéticas, ¿no? Que se consolida por la formación de un solo gen del sistema nervioso. El hecho de que las neuronas sean estructuralmente unidades celulares independientes se conoce con el nombre de doctrina de la neurona. Así se le conoce, con el nombre de doctrina de la neurona, ¿no? Entonces es la definición en forma resumida de lo que es neuronas, ¿no? Unidades fundamentales, estructurales, funcionales, tróficas y genéticas del sistema nervioso, ¿no? Son unidades celulares, pero esto no quiere decir que estén unidas unas a las otras, sino que son unidades celulares independientes, que se conoce con el nombre de doctrina de la neurona, o sea que cada neurona es responsable de su actividad en la que se encuentran ubicadas, ¿no? ¿Cuáles son sus componentes? O sea, cuáles son sus estructuras que forman a la neurona. También se lo hemos visto en la parte de embriología. Esto está haciendo recordar nomás.
está compuesta por un cuerpo celular, ¿no? Y de una o más proyecciones que parten de él. Escuche bien, está compuesto por un cuerpo celular. ¿Cuál es el cuerpo celular? Acá está el cuerpo celular. Este es el cuerpo celular. Todo esto. Cuerpo celular. ¿Correcto? Está formado por un cuerpo celular, ¿no? Y de una o más proyecciones que parten de él, o sea, del cuerpo. Los cuerpos celulares de la neurona de los mamíferos tienen un tamaño que oscila entre las 3 milímetros y las 100 milímetros de diámetro, ¿no? Es su tamaño. Entonces, ¿cuáles son sus proyecciones? Sus proyecciones, como no son los cilindros ejes, como lo hemos visto acá, son los cilindros ejes, que esas son sus proyecciones. Acá hay un cilindro eje o axón, ¿no? Y esto viene a ser las dendritas, que son las proyecciones que salen de su cuerpo celular, ¿correcto? Estoy haciendo recordar. Aparte de esos componentes externos, presentan tanto organelos o orgánulos celulares, presentan orgánulos neuronales, que son otros tipos de gránulos, y el axón y la dendrita, que se les acaba de mostrar. Como toda célula, presentan estos orgánulos celulares. Por eso dice que son similares a las otras células. ¿Y cuáles son? Su núcleo con su nucleolo, cuanto ponen acá, el retículo endoplásmico, ya sea granular o agranular, ¿no? Sus lisosomas, su complejo de Golgi, sus mitocondrias, sus neurofibrillas. Esos son los componentes de sus orgánulos celulares. Aparte de eso, las neuronas también presentan otro tipo de orgánulos, como son los gránulos y vesículas que están dentro del citoplasma. Aparte de esos componentes que hemos hablado de estos dos primeros, tenemos también que presentan sus axones y dendritas, que les he mostrado hace un momento, ¿no? Acá está bien clarito el cilindro eje o axón. Acá hay otro cilindro eje o axón, largo, que está haciendo sinapsis inclusive entre ellos, o sea, contacto. Y aquí tenemos, miren, el cuerpo celular donde salen estas proyecciones que son las dendritas. ¿Ya? Son las dendritas, entonces, que eso se acaba. Y acá hay una descripción, ¿no?, de las neuronas con sus componentes microscópicos. Este es hecho en forma más detallada, como parte también del conocimiento que se debe tener, ¿no?, en el conocimiento del sistema nervioso, ¿no?, posteriormente, que lo estamos estudiando como tejido nervioso en este momento. El núcleo, ¿qué función cumple el núcleo? El núcleo es el centro de control de la producción de proteínas y de la expresión de la información genética. Ahí ese es el núcleo. Se halla en el centro del cuerpo celular, ¿no? Se halla en el centro del cuerpo celular. Acá está. Este es el cuerpo, está en el centro. Se halla en el cuerpo, en el centro, perdón, del cuerpo celular. En el sistema nervioso central, acá hay una aclaración, en el sistema nervioso central, o en el centro del, o este núcleo se halla en el centro del cuerpo celular, en el sistema nervioso central, en un extremo. El núcleo se ubica excéntricamente en el cuerpo de la célula, por eso se logra excéntricamente en el soma. Ya le vuelvo a repetir, soma significa cuerpo. ¿El cuerpo de quién? De la neurona. Es decir, en la proximidad de la membrana limitante. La membrana es esta. En la proximidad de su membrana. Se ubica siempre próximo a la membrana, ¿no? ¿Ya?
Es importante conocer o saber que la localización del núcleo dentro del cuerpo celular, al estudiar una neurona aislada, ¿por qué? Porque la ubicación excéntrica de este núcleo es normal para algunas neuronas, pero se considera normal para otras. Así tenemos, ¿no? Cuando una neurona sufre degeneración, una de las primeras manifestaciones que se observa es el desplazamiento del núcleo hacia una posición excéntrica dentro del cuerpo de la célula. Entonces, vuelvo a repetir, este es importante su ubicación. Naturalmente es central, ¿no? Dentro del cuerpo, al estudiar una isla, porque la ubicación excéntrica del núcleo excéntrico del núcleo es normal para algunas neuronas, pero se considera anormal para otras. Por ejemplo, en el caso de la rabia, ¿no? Esas neuronas se ubican en forma excéntrica, pero en un momento dado, esas células, con su núcleo de esas células, es normalmente central, ¿no? Les estoy poniendo un ejemplo. Por eso dice, cuando una neurona sufre degeneración, una de las primeras manifestaciones que se observa es el desplazamiento del núcleo hacia una posición excéntrica dentro del cuerpo de la célula. Por eso, ¿no? Ese es tener en cuenta la ubicación del núcleo de las neuronas, ¿no? ¿Qué contienen los núcleos? Con bastante constancia, un pequeño cuerpo oscuro que es diferente al nucleolo. Este cuerpo se denomina como cromatina sexual o heterocromatina. Vamos a ver. No está acá. Sinapsis. Creo que una sustancia de Milton, no está esta cromatina sexual acá a nivel del núcleo. Bueno, pero contiene el núcleo, contienen ese cuerpo oscuro, ¿no? Que es diferente al nucleolo, y este cuerpo se designa como cromatina sexual o heterocromatina. Y se halla predominantemente en los animales hembras. Escuchen bien, se halla predominantemente en los animales hembras, aunque no se limita estrictamente a este sexo, ya que puedo encontrarlo en el macho, ya que se encuentra aproximadamente en el 5% de los animales machos, pero mayormente en los animales hembras donde se presenta por eso se el nombre de cromatina sexual o heterocromatina, ¿no? Se encuentra al nivel del núcleo. ¿Ya? Seguimos. El retículo endoplásmico, ¿no? El retículo endoplásmico que puede ser granular o agranular. Acá está bien, ¿no? El granular es este de acá, ¿no? El granular, con su sustancia de Mills, ¿no? Y el granular viene a ser esta parte de acá, más externa. ¿Ya? Tenemos primeramente el retículo endoplásmico. ¿Qué significa eso? ¿No? Esto es muy importante en el estudio de las neuronas. ¿Por qué? Porque puede utilizarse en su clasificación. Por ejemplo, las neuronas pueden tener un retículo endoplásmico granular, como es este que está acá en la parte superior, ¿no? Un retículo endoplásmico granular abundante y un retículo endoplásmico agranular. Acá está, un retículo endoplásmico, entonces de acá, agranulado, ¿no?
Los granulares son abundantes, son los que producen grandes cantidades de proteínas. Los granulares son este de acá, las grandes cantidades de proteínas. La proteína producida se usa para mantener la integridad de las neuronas, en algunos casos, ¿no? Son las neuronas neurosecretoras para producir una sustancia proteica que es segregada por la célula, ¿ya? Es importante, segrega la proteína, ¿no? Y eso en los humanos sirve para lo que es muy apropiado, ¿no? Para el desarrollo de la inteligencia del individuo. El retículo endotelial o endoplásmico granular, ¿no? De las neuronas se presenta con frecuencia muy diferente al de otras células, porque se van a poner, escuchen bien, en forma o en empalizadas que forman grandes vasos, como palitos acá, y ahí viene el nombre de empalizado, ¿no? El granular, ¿no? Que forman grandes gránulos basófilos en el citoplasma. Están designados como sustancias de Nils. A esto también se le llama sustancias de Nils. Y ahí lo tienen. Sustancias de Nils. A esta parte de acá, que viene a ser el retículo endoplásmico granular. ¿Ya? Esos son los que forman la sustancia de Nils, que se le designa como retículo endotelial granular. Estos gránulos dan al cuerpo celular de la neurona un aspecto tigroide. De ahí que también se les designa frecuentemente como cuerpos tigroides a estas estructuras de acá, como cuerpos tigroides. No, tienen dos nombres entonces, ¿no? Como cuerpos tigroides. La sustancia de Nils o corpúsculo de Nils, ¿no?, se encuentra en el citoplasma de las dendritas. Se encuentran en el citoplasma de las dendritas. ¿Y cuáles son las dendritas? Son esas proyecciones que salen del cuerpo, ¿no? Se encuentran, acá estas son dendritas, hay otras dendritas, pues se encuentran en el citoplasma de las dendritas. ¿Ya? Entonces, estas neuronas que tienen aspecto no tigroide, no, se encuentran en el citoplasma de la dendrita, pero están ausentes o faltan en el citoplasma del axón. El axón es este de acá, faltan en el citoplasma del axón y en el cono de origen, o sea, el cono axónico. Y ya saben cuál es el cono axónico, ¿no? Ya les he mostrado y lo voy a mostrar nuevamente. Hasta el cono axónico, este en forma de triángulo. Este en forma de triángulo, así, es el cono axónico. A eso se refiere, ¿no? Entonces, a eso se refiere lo que los núcleos contienen bastante constancia, un pequeño cuerpo oscuro que se llama cromatina sexual. ¿Dónde se halla? En los animales hembras, aunque no se descarta que también esté en el sexo masculino, ya que se encuentran también en un 5% de los animales machos, ¿no? Hemos descrito el retículo endotelial granular, con sus cuerpos tigroides, ¿no?, que forman la sustancia de Nil, que se encuentra en el citoplasma de las dendritas, pero falta en el citoplasma del axón. El axón no tienen, los cilindros del axón no presentan estos cuerpos tigroides. Y también no están ausentes en el cono de origen del axón, o sea, el cono axónico. Por eso dice denominado el cono axónico. El retículo endotelial, que es otra parte del retículo endoplásmico granular de las neuronas, van a estar asociadas
muy probablemente durante la síntesis de los lípidos, como sucede en otras células, ¿no? Pero este retículo agranular interviene también en el transporte de materiales dentro del citoplasma de una parte a otra parte. O sea, este retículo se transporta, ¿no?, en el transporte de materiales como lípidos, nutrientes, etcétera, dentro del citoplasma, ¿no?, de la célula, ya sea en una parte o en otra parte. Es en función del retículo agranular, que lo vemos acá. Estas estructuras se están viendo acá. Forman el retículo agranular. Tenemos los otros componentes, como son los lisosomas. Estos sí están presentes en todas las neuronas, ¿no? Y acá lo tienen. Estos son los lisosomas. Estos acá hay uno, acá hay otro, por acá hay otro, por acá hay otro, por acá hay otro. Están presentes en todas las neuronas. No tienen una función definida dentro de las neuronas. Acá están los lisosomas. Ya está. ¿Ya? Función. No tiene ninguna función definida. En diferentes tipos de neuronas, su complejo de Golgi va a participar en el metabolismo de las sustancias esteroides y lípidos. Pero también la presencia, o sin embargo, la presencia de lisosoma es lo más destacado en las neuronas lesionadas por agentes tóxicos. Falta de aporte de energía, o ya sea, por ejemplo, ¿no? Esto es interesante que nosotros conozcamos, ¿no? Estos lisosomas, ya sea, sobre todo su presencia, ¿no?, de estos lisosomas es lo más destacado en las neuronas lesionadas por agentes tóxicos, ¿no? ¿Por qué? Porque se debe a la falta de aporte de energía o carencia de oxígeno, la presencia de estos lisosomas, ¿no? Conforme el animal envejece, los lisosomas parecen aglomerarse y formar gránulos de lipofuscina que se observan corrientemente en las neuronas. O sea, se está refiriendo a esto. Como se envejecen estas estructuras llamadas lisosomas, ¿no? Y cuando se aglomeran, va a formar gránulos de lipofuscina que se observan corrientemente en las neuronas, ¿no? Entonces, ahí va a tener sus gránulos. Tenemos el complejo de Golgi, el aparato de Golgi, ¿no?, que está compuesto de pequeñas estructuras tubulares, como ven acá, ¿no?, o cisternales, que rodean el núcleo de la célula. Estos son, y está rodeando a todo el núcleo celular. Entonces dice, son estructuras pequeñas, estructuras tubulares pequeñas, o cisternales, o sea, en forma de cisterna, que van a rodear al núcleo de la célula. Van a rodear al núcleo de la célula. El complejo de Golgi. ¿Ya? El complejo de Golgi. ¿Qué más? No, el complejo de Golgi no tiene ribosomas. El complejo de Golgi no tiene ribosomas. En cuanto a su función, no se ha aclarado la función del complejo de Golgi en estas células, ya que en células distintas a las neuronas, este complejo de Golgi
se ha implicado o ha participado, ¿no?, dentro del complejo de Golgi, en el metabolismo de las sustancias esteroides y lípidos. A eso se le atribuye la participación del complejo o la presencia del complejo de Golgi, ¿no?, que participa en el metabolismo de las sustancias esteroides y de lípidos. ¿Ya? Y aquí tiene todas las estructuras que, ¿no?, estamos describiendo acá, en estos esquemas que tengo al lado derecho. ¿Ya? Ahí está, en este caso, el aparato de Golgi que estamos estudiando en este momento, complejo de Golgi, ¿no?, que son estructuras tubulares, como estamos viendo acá. Está el núcleo, el nucleolo, la membrana celular, los microtúbulos, luego las mitocondrias, el retículo granular, que ya lo hemos visto, y viene a ser la sinapsis de los axodendritas, ¿no?, que lo vamos a ver. Acá es la sinapsis o unión o contacto entre dos dendritas, ¿no? Estas son las dendritas. Está formado por microfilamentos, estos microfilamentos por microtúbulos, y este conjunto de microtúbulos y microfilamentos van a formar el cilindro eje o axón. Tenemos a las mitocondrias, que ya lo estoy señalando acá, ¿no? Estas son muy similares a las de otras células, ¿no? Todos se encuentran, ¿en qué parte? Se encuentran diseminados por todo el citoplasma del cuerpo celular de la neurona, o sea, dentro de la neurona, diseminado. O sea, este es el cuerpo de la neurona. Todo este es su citoplasma. Como dice, estas mitocondrias, que lo ve acá, en forma de una salchichita, ¿sí?, que lo también acá, ¿no? Las mitocondrias son similares a las de otras células, o de otras células, ya sea muscular, ¿no?, muscular lisa, muscular, sea también a las células de otras estructuras orgánicas que presentan estas estructuras mitocondriales. Por eso son similares a las de otras células. Estas se encuentran diseminadas por todo el citoplasma del cuerpo celular, como estamos viendo acá. ¿Sí? Y también se encuentran diseminadas dentro de su ramificación. Con frecuencia estas mitocondrias, ¿no?, son ramificadas, como lo vemos acá. ¿Ven? Esas ramificaciones con frecuencia. Estas células son ramificadas y alargadas. Acá están, y alargaditas, ¿no? Tienen la capacidad de migrar de una parte a otra en el citoplasma. Estos mitocondrias se pueden desplazar de todo el citoplasma. Función principal de la mitocondria es producir energía oxidativa para el mantenimiento de la célula, para controlar o controla también las concentraciones de cationes solubles en el interior del citoplasma de la célula. ¿Qué más? También existen datos que evidencian que las mitocondrias captan los iones de calcio y magnesio citoplasma. O sea que estas mitocondrias, que son parte de la neurona, son las que van a captar los iones de calcio y magnesio citoplasmáticos. Estos componentes. ¿Qué más? Las neurofibrillas. Acá tiene la neurofibrillas. Este es un esquema, ¿no? Acá se realiza la sinapsis, estos son los receptores. Entre esos neuroreceptores son los neurotransmisores. Y todos estos en su conjunto van a formar los microtúbulos.
por su neurofibrina. Estas son terminaciones nerviosas. Estamos viendo una sinapsis vesicular entre vesículas, ¿no? Una hendidura sináptica, es este de acá, la hendidura sináptica. Todo esto de acá es una hendidura sináptica. ¿Ya? Y este es un axón terminal, o sea, son ramificaciones del, ¿no? Como ramificaciones, ¿sí? Es el axón terminal, ¿no? Con sus ramificaciones terminales. Entonces, dentro de las neurofibrilas, tenemos acá, que son similares a las de otras células, se encuentran diseminadas por todo el citoplasma del cuerpo celular, estas neurofibrilas, ¿no? Se encuentra ramificada, como dije, por todo el citoplasma del cuerpo celular, de la neurona y de sus ramificaciones, ¿no? Con frecuencia son ramificadas y alargadas, las neurofibrilas. Son ramificadas y alargadas, ¿no? Ahí está. Son estas ramificaciones que vean. Pues sí, son muy alargadas. Tiene la capacidad de migrar a una parte a otra en el citoplasma, ¿no? La función principal de la mitocondria es producir energía oxidativa para el mantenimiento de la célula nerviosa. Controlan también las concentraciones de cationes solubles en el interior del citoplasma de la célula. Pero hay datos, existen datos que evidencian que los mitocondrias captan a los iones de calcio y magnesio citoplasmático o citoplasmático, ¿ya? Esa es la función, la característica de las neurofibrilas. Profesor, ¿Sí? ¿Quién habla? Galán, profesor, las últimas dos diapositivas son lo mismo, de neurofibrillas y de... Sí, está bien, pues por eso se está repitiendo para que seguir la secuencia. Para seguir la secuencia, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Estamos viendo, pero cuando se habla de cada uno de ellos, se identifica con, ¿no? Por ejemplo, el aparato de Golgi, ¿ves? ¿verdad? Se va identificando cada una de sus partes. Acá la mitocondria, por ejemplo, ¿no? Acá las neurofibrillas, que son estas de acá, perdón, los microtúbulos con sus neurofibrillas, ¿no? Se van a ir identificando de acuerdo a su ubicación, por las imágenes corresponden, y estos son las neuronas con otros componentes, con sus gránulos. Se halla al interior de las neuronas, pero en ciertos números de tipos diferentes de gránulos. En algunas neuronas, ¿no? Escuchen bien, están presentes gránulos de melanina. Estos gránulos varían de tamaño desde pequeños a un tamaño doble al del núcleo celular. Y acá lo tienen, están señalados con estas líneas o flechas rojitas. Hay varias, ¿no? Pero están señalando. Son gránulos de melanina. Estos gránulos varían de tamaño desde pequeños a un tamaño doble al del núcleo celular. Se desconoce su función de los gránulos de melanina. También se dice que la melanina es metabólicamente muy semejante, escuchen bien, metabólicamente muy semejante a la epinefrina y norepinefrina. ¿Y qué es esto? De la que se conoce su importancia en la transferencia de información nerviosa. O sea, a través de estas sustancias de epinefrina y norepinefrina, ¿no?
se da la importancia en la transferencia de información nerviosa. ¿Cómo así? No, por ejemplo, un impulso nervioso, no son quienes dan esa actividad, esta sustancia, ¿no? Por ejemplo, si te dan una hincada para ponerte una vacuna, tú saltas ahí mismo. ¿Quién te mandó esa información? Esta sustancia, ¿no? Por eso dice, en la transferencia de información nerviosa entre las neuronas del sistema nervioso periférico, ¿no? Un INCOM viene de la parte periférica. La presencia de la melanina, escuchen bien, en algunas neuronas puede ser accidental, pero no tiene importancia funcional. Con frecuencia también se vamos a ver gránulos de lipofuncina, dentro de las neuronas. Se le denomina corrientemente pigmento senil, ¿no? Pigmento senil. Y se piensa que generalmente predominan más en las neuronas de los individuos de más edad, estos pigmentos, ¿no? En los individuos de más edad. Se encuentran en las neuronas de los individuos de más edad. Sin embargo, es bastante corriente hallar tales pigmentos, como ve acá, tales pigmentos, ¿no? Los pigmentos más pequeños. Es bastante corriente hallar tales pigmentos en neuronas de animales jóvenes. Hay cierta evidencia de que los gránulos de lipofuncina pueden derivar de los lisosomas. Ellos son complementos teóricos, ¿no? O sea que estos gránulos de lipofuncina pueden derivar de los lisosomas, ¿no? Que ya hemos visto anteriormente. Y viene otra parte que son las vesículas. Acá hay un esquema de las vesículas, ¿no? Se hallan en todas las neuronas, especialmente en las del hipotálamo, en donde hay sustancias neurosecretoras que van a estar relacionadas con determinadas hormonas. En la mayor parte de las neuronas, estas vesículas no se hallan en el interior del cuerpo celular. Escuchen bien. En la mayor parte de las neuronas, acá también en las vesículas, ¿no? ¿No? En la mayor parte de las neuronas, estas vesículas no se hallan en el interior del cuerpo celular, sino que están localizadas dentro de los axones, o sea, de los cilindros ejes o axones, ¿no? En los puntos de continuación de estas porciones de las neuronas, con las membranas celulares de otras neuronas, ¿no? Acá tiene otra membrana celular tan cerca de esto, ¿no? Esta zona de estrecha yuxtaposición de un axón, o sea, se está refiriendo a este espacio, acá lo tienen, espacio sináptico, espacio. ¿Cómo se dice? Esta zona de estrecha yuxtaposición de un axón contiene un cúmulo de vesículas que recibe el nombre de sinapsis. Ahí está. Se la cercan una y otra. Cuando están en contacto, sí, están haciendo sinapsis, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, esta zona de estrecha yuxtaposición de un axón contiene un cúmulo de vesículas. Acá están las vesículas, ¿no? Que recibe el nombre de sinapsis. Por eso se llama vesícula sináptica. Acá está. Con sus neurotransmisores, estos redonditos más pequeños. Y
Si se cree que contienen estas, ¿no? Esta estructura se cree que contienen sustancias químicas que transmiten información nerviosa desde el axón a las membranas neuronales adyacentes, o sea, las membranas neuronales adyacentes. A las sustancias químicas de la vesícula sináptica se denominan agentes transmisores sinápticos. Agentes transmisores sinápticos. Agentes transmisores sinápticos, que vienen a ser los receptores neurotransmisores. Luego viene lo que es la neurona, o cilindro de eje o axón, ¿no? Eso ya lo hemos visto también. Le voy a dar nomás uno ligero porque ya lo conocen. Cuando se formaban las células nerviosas, tenemos las partes de una neurona. Hemos hablado del cuerpo celular, de los ejes o axones, acá lo tiene, ¿no? De las dendritas con sus espinas sinápticas, el cuerpo celular, su membrana celular, su núcleo celular, su nucleolo, etc. Los axones, se está refiriendo a esto. ¿Qué contienen? Todos los orgánulos del soma, o sea, del cuerpo, excepto el núcleo, corpúsculo de Mills o gránulo de Mills, gránulos y gránulos de pigmento. O sea, no hay estos granulitos que están viendo acá. A eso se refiere, ¿no? El retículo endoplásmico, generalmente, ya saben cuál es el retículo endoplásmico, del axón, por consiguiente, es liso, como lo vean acá, liso, ¿no? Generalmente. Un carácter que se utiliza a menudo para diferenciar si una producción celular es un axón o una dendrita, es esto que acabo de escribir, es liso. Cuando la dendrita no tienen estas como espinas, ¿no? O sea, es liso, usted lo ve acá, es un solo tubo, es liso, ¿no? Presentan una vaina de mielina, que está formada por las células de sostén del sistema nervioso central y periférico, la vaina de mielina, ¿no? O sea, este tiene una vaina de mielina, que es este de acá, ya está. ¿Quiénes lo forman? ¿No? Son, puedo repetir, dentro del sistema nervioso central, las células especializadas de sostén que forman la vaina de mielina son las oligodendrobles. Estas son las que forman, ¿no?, la vaina de mielina, las oligodendrobles. En el sistema periférico son los lemnocitos. Estas son las oligodendrobles en el sistema nervioso central. En el sistema nervioso periférico son los lemnocitos o células de Schwann, los que originan esta vaina de mielina, ¿ya? Eso en cuanto a los axones o cilindros. Acá están los lemnocitos o células de Schwann que están produciendo la mielina. Las dendritas son estas proyecciones. ¿Qué nos dice la definición de dendritas? Las dendritas de una neurona típica contiene citoplasma tan igual que en el soma, o sea, está igual que en el cuerpo. El citoplasma se continúa, ¿no?, en estas proyecciones, ¿no? Contiene todos los orgánulos citoplásmicos, excepto el núcleo de la célula y los gránulos de pigmento. Estos son los granulitos. A eso se refiere. El núcleo, y estos gránulos. Los gránulos de pigmento, ¿no? Ahí contiene su citoplasma, es igual que el cuerpo de la célula, ¿no?
Además contiene todos los orgánulos citoplásmicos, excepto, vuelvo a repetir, el núcleo de la célula y los gránulos del pigmento, que son estas granulaciones que se ve acá. Característica de la dendrita. ¿Qué presenta? ¿Qué característica presenta? Proyecciones espinosas. Ahí está, como espinita. ¿No? ¿Qué recibe el nombre de espinas sinápticas? Acá están las espinas sinápticas. Son estas de acá. Esto como si fuera una rama de una rosa con espinas. Por ahí dice, ¿no? Estas proyecciones espinosas, que recibe el nombre de espinas sinápticas. Acá están las espinas sinápticas. ¿Ya? También se le llama espinas dendríticas o gémulas. A estas. Espinas dendríticas o gémulas, también se le llama esto. A estas como espinitas. Las espinas sinápticas se hacen más numerosas cuando aumenta la distancia del cuerpo de la célula. O sea, estas estructuras. De ahí que su densidad mayor se halla en las dendritas terminales. ¿Cuáles son las dendritas terminales? Son estas. Las dendritas terminales. ¿Cuál es la diferenciación entre dos axones y la dendrita? Vamos a ver cuáles son las diferenciaciones. ¿No? ¿El axón tendrá espinas sinápticas? No. ¿No? Por la forma de sus ramificaciones, ¿también se da diferencia? Claro que sí. La rama de las dendritas, la más de las veces forman ángulos agudos. Claro que sí, ahí está, un ángulo agudo. Acá hay otro ángulo agudo. ¿No? Y así sucesivamente. Acá hay otro ángulo agudo. Acá hay otro. Acá hay otro. Y así. Por eso dice, la rama de la dendrita, las más de las veces, y muchas de las veces, forman ángulos agudos. Y lo estamos viendo acá. Ahí está, ángulos agudos. Acá, ángulos agudos. ¿No? ¿Qué más? Mientras que las ramificaciones de los axonas, lo más frecuentes es que partan en ángulo recto con respecto al axón. Partan en ángulo recto. Ángulo recto. Así está el ángulo. Acá está. Otro hecho que permite la diferenciación entre las axones y dendritas es la presencia de una vaina neuronal especializada, la vaina de mielina. Acá la tiene la vaina de mielina. Otra que diferencia de estas dendritas, que no lo tiene esta vaina de mielina. Que rodea a algunos axones, pero que no está relacionado con las dendritas. Es cierto, no está relacionado con ninguno. Seguimos. Bueno, ya sea lo que es sinapsis, ¿no? Es la unión o contacto que tienen las células nerviosas a través de sus ramificaciones, ¿no? Cada neurona es una célula independiente. Eso es cierto, cada neurona es una célula independiente, ¿no? Si carece de continuidad citoplásmica con otras neuronas, claro que sí. Acá, por ejemplo, este es el citoplasma de esta, pero no es citoplasma de la que está por acá, ¿no? Por eso, sin embargo, se presenta en las neuronas zona de continuidad especializada que transmite información nerviosa de una neurona a otra. Y acá lo tienen. Este está haciendo contacto con estos dendritas, ¿no? Ya estos contactos se llaman, en este caso se llama, este es el axón, ¿no? Este es el axón, y en este contacto se le llama axodendrítica. Esta es la ramificación terminal del axón,
hace contacto con la dendrita. Entonces dice que es una sinapsis axodendrítica. Eso lo vas a ver en la clasificación. Por eso decía que, sin embargo, presenta las neuronas zonas de continuidad especializada que van a transmitir información nerviosa de una neurona a otra. Dichas modificaciones reciben el nombre de sinapsis, y acá lo están viendo. Pero ¿qué tipo de sinapsis hay? Por eso hay una clasificación de sinapsis. Puede clasificarse de acuerdo con su localización de las neuronas postsinápticas. Así tenemos, ejemplo, sinapsis axosomáticas. ¿Dónde se localizan? Axosomáticas, en el cuerpo celular de la neurona. Acá está la axosomática, está la sinapsis. Miren acá, todo este es el cuerpo. Acá, ¿quién le está haciendo sinapsis? Este de acá. Por eso dice axo, este es el axón. Somática, ¿por qué? Porque está haciendo sinapsis con el cuerpo de la neurona. De ahí viene el nombre de sinapsis axosomática. Sinapsis axosomática. ¿No? Se localizan en el cuerpo celular, puede ser el cuerpo celular, es este, ¿no? De la neurona, acá está. Axosomática. Axo porque está el axón llegando al cuerpo de, entonces soma, este es el soma o cuerpo de la neurona. Sinapsis axodendrítica, su nombre lo dice, axodendrítica. ¿No? Este es el cilindro del geoaxón con su ramificación terminal y está haciendo sinapsis con sus dendritas de esta célula neuronal. Pues dice, es un contacto o una sinapsis axo, acá está el axón, otra vez una dendrítica, con las dendritas de este cuerpo celular. Sinapsis axoaxónicas, axoaxónicas, correcto. Axoaxónica, o sea, axón con axón. Acá está haciendo contacto esta terminación de este cilindro de axón con el otro axón de esta neurona. Puede ser la sinapsis axoaxónica. Se da con el axón de la neurona postsináptica. Y acá lo estamos viendo. Sinapsis dendrodendríticas. Cuando se dan las sinapsis, que no está acá en el esquema, pero se refiere a que las dendritas están haciendo sinapsis. Puede ser dendrodendrítica. Entre dendritas y dendritas hacen el contacto o sinapsis. Se da entre las espinas de una dendrita y una dendrita principal. Ahí está con sus espinas. Es conocido juntar estas dendritas de acá con este de acá. A eso se le llama sinapsis dendrodendrítica. Se da entre las espinas de una dendrita y una dendrita principal. ¿No? O sea, esta con esta. Esos son los tipos de sinapsis. ¿Y cuáles son las células de sostén? Ya eso lo hemos visto inclusive también en la parte teórica de embriología. Estamos haciendo un recordaris. Dentro del sistema nervioso son, en el sistema nervioso periférico, los lecnocitos. ¿Cuáles son los lecnocitos? Las células de Schwann. Y en el sistema nervioso central, las neuroglias. Ya tenemos los lecnocitos y las neuroglias. También llamaba célula de Schwann. ¿Dónde? En el sistema nervioso periférico. Claro que sí. ¿No? Estas células se encuentran en la parte periférica de los ejes o axones. Y en el sistema nervioso central, ¿cuáles son? Las neuroglias. Sigue. Las células juegan también un papel importante proporcionando un sostén estructural al sistema nervioso central. Estas últimas células forman la vaina de tejido conjuntivo de los nervios periféricos y las meninges del sistema nervioso central. Las células de sostén del sistema nervioso no solo proporcionan apoyo mecánicos y nutritivos a las neuronas, sino que en muchos casos se hallan íntimamente relacionados con la regulación de la actividad nerviosa. Por eso se llama de soporte o de sostén a estas células, de soporte o de sostenimiento. No solamente que brindan un apoyo
que se quiere decir mecánico, ¿no?, de sostenimiento a las células nerviosas, sino que también transmiten, ¿no?, elementos nutritivos a las neuronas, ¿no?, inclusive de defensas, como son las microglias o mesoglias, ¿no? Por eso le llaman células de soporte y de sostén, ¿no? Es tanto mecánicos, nutritivos y de defensa, diría yo. Por ejemplo, las microglias actúan como como fagocitos, ¿no? Si hay algún cuerpo extraño nervioso, ¿no?, estos son los que hacen, fagocitan ese elemento extraño y lo sacan, y lo llevan, y si es para combatir, también combaten, ¿no? Y tratan de defender a esta zona del sistema nervioso, tanto central, más que todo central, ¿no? Entonces, sí, por eso decía, ¿no?, de apoyo mecánico, nutritivo a las neuronas, y de defensa inclusive, y a través de estas células. Las células de sostén del sistema nervioso no solo proporcionan apoyo mecánico de las neuronas, sino que en muchos casos se ha íntimamente relacionado con la regulación de la actividad nerviosa. Tipos, ya saben, los linfocitos que hemos visto anteriormente, las células de la glía, astroglias o astrocitos, las oligodendrolias u oligodendrocitos, las microglias o mesoglias, y las células del epéndimo, que también lo hemos visto en la parte, ¿no? Y ahí tienen los linfocitos, ¿no? Los linfocitos, ¿qué son los linfocitos? Viene a ser lo que se llama la célula de Schwann. ¿Dónde se ubican? Son células de soporte del sistema nervioso periférico. Van a permitir la formación de vaina de mielina, estas células, las células de Schwann. La mielina es esta que van resistiendo a estas porciones de cilindro, eje o axón. Vuelvo a repetir, células de sostén son los linfocitos. Van a permitir la formación de vaina de mielina del axón. Un linfocito aislado proporciona solamente mielina para una extensión limitada de un axón, cada uno de estos. Una extensión limitada, no es que a todos, sino que cada linfocito va proporcionando esa estructura que se llama mielina, que a través de después se transmiten los estímulos o los impulsos, ¿no? La zona de unión entre dos linfocitos se denomina nódulo. Ahí está el nódulo, son estos. O también llamado nodo de Ranvier. Ahí está. Entonces, nódulo se denomina nódulo de Ranvier. Ahí está. La mielinización comienza normalmente cuando un solo tiene un diámetro de 1 a 2 milímetros. Bueno, la vaina de mielina proporciona un aislamiento eléctrico eficaz para el axón que rodea. Se está refiriendo a estos bordes de color oscuro acá. El paso de corrientes eléctricas a través de la membrana superficial del axón, generada por la acción de potenciales de un axón mielínico, puede presentarse únicamente en los nódulos de Ranvier. En los nódulos de Ranvier, acá, en esta estructura de acá. ¿Ya? La vaina de mielina sirve también como una barrera de difusión para el paso de nutrientes desde el espacio extracelular al interior del axoplasma, o sea, impide el ingreso de sustancias, ya sea orgánicas o inorgánicas acá. ¿Ya? La vaina de mielina. Para el paso de nutrientes del espacio extracelular al interior del axoplasma. El axoplasma es ese de acá, que no le han puesto nada. Axoplasma. Un transporte importante de sustancias de nutrientes se produce desde el espacio extracelular al interior del cuerpo celular de la neurona.
Se refiere a este, su cuerpo celular. Pero existe ciertas evidencias de que los axones pueden adquirir sustancias extracelulares a nivel de los nódulos de Ranvier, a través de pueden también obtener determinadas sustancias, ¿no? Extracelulares. Luego vienen las células de satélite que rodean a las células ganglionares, que son similares a los linfocitos. Se está refiriendo son similares y en algunos casos, por ejemplo, dentro del ganglio vestibular, pueden formar láminas de mielina alrededor de los cuerpos celulares de la neurona. Pueden formar láminas de mielina alrededor de los cuerpos celulares de la neurona. Los cuerpos celulares de este de acá, a eso se refiere. Son células satélites a las células ganglionares. Bueno, que acá no está esquematizado, y que son similares a los linfocitos, ¿no? Por ejemplo, dentro del ganglio vestibular también podemos encontrar esas estructuras, que también pueden formar láminas de mielina alrededor de los cuerpos celulares de la neurona. El cuerpo celular es este. Pero estas estructuras también, estas células satélites pueden también generar, ¿no?, formar láminas de mielina. Estas células satélites. Tenemos los astrocitos, las astrogleas, ¿no? Acá tenemos esos astrocitos que lo vean acá. Esto también lo hemos visto en la parte de virología, ¿no? Son células grandes e irregulares que ocupan una parte importante del espacio extraneuronal del sistema nervioso. Acá están toditos estos tipos de astrogleas. Son los fibrosos, ¿no? Existen dos tipos de astrocitos, los protoplasmáticos y los astrocitos fibrosos. Los protoplasmáticos son más abundantes, sobre todo en la sustancia gris. Los astrocitos fibrosos son predominantes en la sustancia blanca del sistema nervioso central. Esa es la diferencia. ¿Cuáles son sus características? Cada uno tiene sus características, ¿no? Es que proyecta muchos pedículos o pies terminales. Ahorita estos son sus pedículos o pies terminales, con diámetros mayores, no los protoplasmáticos, con diámetros mayores que los astrocitos fibrosos, ¿no? Los fibrosos son más filamentosos, más finos en su proyección. En cambio, como decía, estos son en caso de los protoplasmáticos. ¿Cuál es su característica del fibroso? Por un contenido de fibrillas relativamente alto, esas son fibras más finas, podemos decir fibrillas, muy alto dentro de su citoplasma. Los apéndices de los astrocitos fibrosos son más delgaditos y producen menos ramas que los astrocitos protoplasmáticos. Ya se está refiriendo a esto. Es un astrocito protoplasmático. Los fibrosos, como vuelvo a repetir, son más o menos parecidos así, su ramificación, como filamentos. Función: forma una barrera hematoencefálica selectiva de los tipos de sustancias que pueden intercambiarse entre la sangre y el sistema nervioso central. Otra posible función es proporcionar barreras de difusión. Estas son las funciones más importantes, ¿no?, de los astrocitos. Ahí está, este astrocito fibroso, miren, está bien, como filamentos, y este es el astrocito protoplasmático. Bien.
Los oligodendrocitos en el sistema nervioso central son parecidos o equivalentes a los linfocitos y células satélites del sistema nervioso periférico, captando los oligodendrocitos. Son estos. Función: proporciona la vaina de mielina y las fibras mielínicas en el sistema nervioso central y forman cápsulas alrededor de los cuerpos de las células nerviosas del sistema nervioso central, o sea, este de acá. Esta célula. Las microglias o mesoglias, ¿no? Que ya les vuelvo a repetir, tienen como una función fagocítica, como los, ¿no? Microglios, como los macrófagos, de ahí nombre de microglios. Se diferencia de los astrocitos y los oligodendros, su función y su origen. Los astrocitos y las oligodendros derivan de las células ectodérmicas y por ello tienen un origen similar al de la neurona. Sin embargo, ahí viene el sin embargo, las microglias derivan del tejido mesodérmico. ¿Ves la diferencia? Las microglias originan del tejido mesodérmico, que es transportado durante el desarrollo del sistema nervioso por el vaso sanguíneo. No derivan del ectodermo. Si no derivan del tejido mesodérmico, que es transportado durante el desarrollo del sistema nervioso por los vasos sanguíneos. Incluso en los animales adultos, las microglias pueden continuar diferenciando de las células perivasculares y migrar al sistema nervioso central, ¿no? Todavía estas células en los animales adultos pueden continuar diferenciándose de las células perivasculares. ¿Cuáles son esas células perivasculares? Se está refiriendo a lo que se llaman pericitos. Pericitos, a eso se refiere. Son células satélites que están alrededor de los vasos sanguíneos. Pero se dice, ¿no? Incluso en los animales adultos, las microglias pueden continuar diferenciándose de las células perivasculares o pericitos y migrar al sistema nervioso central. Una proliferación marcada de las microglias se produce tras una lesión del sistema nervioso central. Un aumento, ¿no? Cuando, por ejemplo, hay una infección, ya le he dicho, ¿quién sale en su defensa? O si agarra a combate, entonces son agente bacteriano. Las microglias que actúan con macrófagos, o se le llama microglia o mesoglias. La función principal del microglia es la de fagocitosis de los restos tisulares, o sea, restos de células, de los tejidos nerviosos. Se desconoce el destino de la microglia después de la fagocitosis de los residuos. Se ha supuesto que pueden después regresar a los vasos sanguíneos y a limitar los materiales fagocitados. Pueden ser bacterias, células muertas, cuerpos extraños, etc. En la sangre, ¿no? Por eso, ¿dónde van? ¿Dónde lo llevan? A través de los vasos sanguíneos y eliminan los materiales fagocitados en la sangre o penetrar ellos mismos en la sangre donde son destruidos posteriormente. Ese es un sistema de defensa, los microglias son de célula. La célula de la glía, tenemos la célula del epéndimo, ¿no? Que es otro tipo de células del sistema nervioso central. Ya lo hemos visto qué tipo de células son. Son ya las famosas, también tienen funciones de sostén o de soporte, y son las células ependimarias que hablábamos en la parte de embriología. Este tipo de célula delimita la superficie de los ventrículos cerebrales, claro, y el canal central de la médula espinal, que viene a ser el canal central, se llama conducto ependimario, ¿no?
Las células ependimales son epiteliales, pseudoestratificadas, ciliadas, como hemos visto en la parte inicial. Con frecuencia son ciliadas en la superficie de la luz y puede poseer microvellosidades. Función es producir líquidos rapídeos, transportarlos, ¿no? Puede actuar como un sistema de transporte, como digo acá, activo para la edición y eliminación de sustancias del líquido cerebroespinal, pero debido al examen microscópico, a través del microscopio electrónico, estas células ependimales nos manifiestan o indican que existe una gran variedad de estas células, algunas de las cuales parece que absorben la sustancia del líquido cerebroespinal, mientras que otros los segregan en él. No se ha demostrado una función endocrina de las células ependimales, pero hay datos circunstanciales para esta suposición, que generan o segregan, no también esa sustancia de líquidos cerebroespinal. Estas células son células especializadas que van a formar un revestimiento interno que se llaman los plexos coroideos, que se forman a partir de los plexos vasculares, los cuales se imaginan en los ventrículos cerebrales, ¿no? Se ha demostrado que llevan relativamente sustancias desde la corriente sanguínea al líquido cerebroespinal. Eso es correcto. La formación del líquido cerebroespinal a partir de la sangre es, por lo tanto, una función importante de estas células. O sea, a partir de la sangre, esta célula va a formar el líquido cerebroespinal. Esa es su función, ¿no? Importante. Las células que revisten el plexo coroideo forman una barrera importante también en la difusión de sustancias desde la sangre al líquido cerebroespinal, a la que se le llama barrera sangre-líquido cerebroespinal. Entre los tejidos conjuntivos de los nervios periféricos tenemos, vamos a ser muy rápido nomás, el endoneuro, el perineuro y el epineuro. Es parecido a lo que hablábamos nosotros, el perimicio, el endormicio, el epimicio, ¿no? Epimicio, acá se dice epineuro. Perimicio, acá se dice perineuro. A cada fibra nerviosa, endoneuro, ahí está el endoneuro, a cada fibra nerviosa. Por eso es el tejido conjuntivo de los nervios periféricos, no, que son estos de acá. El tejido conjuntivo rodea inmediatamente a las células de Schwann y a los axones, designados como endoneuro. Ahí está. Esa estructura que lo rodea, el tejido conectivo, se llama endoneuro. Las vainas del tejido conjuntivo que rodean los haces o fascículos de las prolongaciones nerviosas periféricas se denominan perineuro, y acá lo tienen. Esta membrana de acá, que rodea todo esto, o de acá, que le llama perineuro. Y al que rodea todos estos perineuros se llama epineuro, ¿no? El epitelio perineural es teóricamente continuo con los leptomeninges, el perineural. O sea, se continúa con el leptomeninge que recubren el encéfalo y la médula espinal, formando así una vaina a través de la cual el líquido extracelular contenido en su interior podría ser llevado al líquido cerebroespinal, ¿no? Que está rodeando al sistema nervioso central. Bueno, esta vía se ha propuesto como la de tránsito a través de la cual el virus de la rabia o la toxina tetánica alcanza el sistema nervioso central. No, se está refiriendo a esta estructura que se continúa por las meninges.
sin que ambas sustancias o elementos se hayan destruido por las defensas orgánicas contra estas sustancias. Entonces, más que todo es un complemento esta parte de acá, ¿no? Pero más que todo es para reconocer, ¿no?, el tejido conjuntivo de los nervios periféricos. ¿Quiénes lo conforman? Un epinegro, un perinegro y un endoneuro, ¿no? Estos son los fascículos nerviosos, cada uno, que es un conjunto de fibras nerviosas. Y cada uno está rodeado de un tejido conectivo que se llama endoneuro. Y acá está saliendo una fibra nerviosa donde está indicando la ventana de revestimiento, que es el endoneuro. Las meninges, que ahora tiene acá, que está formada por la dura madre, la aranoide, la pía madre, ¿no? Y acá está su esquema, ¿no? Son estructuras que forman vainas protectoras alrededor del sistema nervioso central. Son de cierto modo análogos a las vainas que rodean a los nervios periféricos. Existen tres vainas meninges: la dura madre, la aranoide y la pía madre. La dura madre es la que está pegada al tejido óseo, ¿no? Es una hoja externa que está en el cráneo, ¿no? Sirve como periósteo a los huesos del cráneo. ¿Cuáles son sus componentes? Formada por tejido conjuntivo colágeno, ¿no?, y elástico. Y está delimitado por células en su superficie interna. Estas estructuras se continúan con las vainas de tejido conjuntivo de los nervios periféricos y fijas de la médula espinal, a la vértebra y al encéfalo de la bóveda craneal. Bueno, acá prácticamente la meninge con todos sus componentes. Específicamente, ¿no?, esta es la parte de la dura madre. Ya está. Esta membrana que se fija con todos esos componentes que se están viendo acá, la parte superficial, la estructura ósea del cráneo, ¿no? Por eso, con una hoja externa y en el cráneo sirve como un periósteo a los huesos del cráneo. Hasta la dura madre. Todo esto, ¿no?, que se interrelaciona con estructuras más superficiales como la vena emisaria, las otras estructuras que vienen a ser la aponeurótica, desde de acá, el pericráneo, la estructura calvaria, la fosita granulares, la granulación aranoidea, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la aranoides es una capa de tejido conjuntivo formada por colágeno y fibras elásticas y que se sitúa inmediatamente debajo de la dura madre. Vamos a donde está la dura madre. Acá la tenemos, a la aranoides. Ese espacio de acá, ¿no? Luego le sigue la pía madre. Bueno, este es el espacio subaranoideo, que separa a la pía madre de la aranoide. Bueno, hay arterias, venas dentro de este tejido, ¿no?, al lado del cerebro, desde de acá, y el hemisferio cerebral. Las membranas son espacios. Es una capa de tejido conjuntivo formada por colágeno y fibras elásticas. Se está refiriendo a esta estructura de acá, a todo esto. A eso se refiere. Con sus espacios subaranoideos. Formado, ¿no?,
de capa lisa de células mesoteliales que están en contacto con la dura madre. Acá está la dura madre. Es esto. Están en contacto. Este es un espacio llamado también interfaces del aracnoides. La pía madre, la parte más superficial, perdón, más interno. Lo vemos acá. En la capa más interna de las meninges y sea en contacto íntimo con la superficie del sistema nervioso central. Esta zona de acá. Tiene una gran cantidad de vasos sanguíneos. Y acá, por esto estamos vasos sanguíneos aquí. De aquí va a partir el suministro de sangre al tejido nervioso central. Las funciones de estas vías madres van a seguir las ramificaciones de los vasos sanguíneos, ¿no? Y a estos espacios extravasculares se conoce con el nombre de Virchow-Robbie, que se encuentran dentro de la vía madre. Estos espacios, Virchow-Robbie. Dentro de la médula espinal, la vía madre se halla finalmente unida mediante unos ligamentos llamados ligamentos dentriculados. Insisto, que acá los ligamentos. No asociados, sí. No, ligamentos dentriculados. Dentro de la médula espinal, la pía madre se halla finalmente unida a la dura madre. Esta es la pía madre, de la dura madre, sí está. Esta parte de acá. No se refiere a estos ligamentos como cavernitas acá. Se llaman ligamentos dentriculados estos espacios. Estas estructuras sostienen la médula espinal en el interior del espacio subaracnoideo. Hasta el espacio subaracnoideo. Vía madre. Acá está todo lo que se escribe de vía madre, de aracnoides y de la dura madre, que están en el esquema. Son las famosas llamadas meninges. Bien, alguna pregunta, alguna inquietud, si no para pasar lista, porque si no nos ponen falta. ¿Ay? Ya se fueron, pero a su casa de cada uno. Ya no va a ser ya mejor presencial, va a ser, pero no va a ser presencial mejor, porque si no. Ya está, profesor. ¿Quién habla? Aquí estamos, doctor. ¿Ah? Aquí estamos todavía, doctor. Pero ¿quién habla? Pues no sé con quién está hablando, con el fantasma del Caribe. Manja Ramos, doctor. Víctor, Manja, pero ya no te manja, pues yo te pregunto quién habla. Manja, parece, doctor. Estamos todavía aquí. Ya listo, entonces voy a pasar lista para terminar porque tengo que entrar al otro grupo también en el mismo, con el mismo sistema. ¿Ya? Voy a pasar lista, a ver. Vamos a ver acá. Bueno, vamos a terminar. Entonces ahí nos terminamos. Ya está. Cerramos para pasar lista, si no, nos gana la hora.